buenas tardes. Vamos a dar inicio a la plática de hoy. Hoy va a estar a cargo del doctor Jorge Huerta Ruelas. Él nos va a platicar sobre la tecnología al servicio de un mundo mejor. Vamos a dar algunos datos del doctor. Él es físico teórico, es maestro en ciencias en física y también tiene un doctorado en ingeniería eléctrica por la Universidad Autónoma de San Luis. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad Estatal de Oregon. Su área de investigación es el desarrollo de sistemas de medios ópticos para aplicaciones en la investigación y en el control de procesos industriales. Es docente en el posgrado de tecnología avanzada de CICATA, impartiendo principalmente las unidades de aprendizaje de técnicas de caracterización óptica, computación aplicada, interacción de radiación con la materia. También da el tema de escritura de documentos técnicos científicos. Él fue nuestro director de CICATA en los años de 2010 a 2013. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1. Dejamos la palabra al doctor Huerta. Ok, muchas gracias. Toca ahí. Muy bien, pues iniciaré la plática compartiéndoles la motivación de darla. No sé si a alguno de ustedes se le ha llamado la atención un título tan genérico, así como que se siente demasiado amplio, pero básicamente la idea es compartir con ustedes qué es lo que eventualmente nos motiva a hacer lo que hacemos. O sea, a fin de cuentas, todos estamos aquí como que con un común denominador, que es la tecnología. Ya sea que seamos profesores, ya sea que seamos estudiantes, pues tenemos ese común denominador. Y en la mañana, pues nos levantamos y nos venimos al CICATA. Pero ¿qué es lo que me hizo levantar? ¿Qué fue lo que me motivó a venir aquí y echarle todas las ganas que pueda? Entonces, creo que todos estamos siempre como que en búsqueda de un motivador que nos haga hacer las cosas. Y entonces, de alguna manera, lo que persigo es compartirles algo de lo que a mí me está motivando y que invitarlos a esa reflexión, a ustedes, que encuentren ese motivador para hacer lo que hacemos a diario. Y bueno, por eso el título tan genérico. También se parece al lema de nuestra institución, ¿verdad? La técnica al servicio de la patria. Pero aquí parece que se está generalizando más, no solamente a la patria, sino al mundo en general. Entonces, bueno, para entrar en materia, voy a comenzar diciéndoles que quiero compartirles en un contexto muy desde lo más general hasta lo más específico. ¿Cuál es lo más general? Pues pensar en la tecnología desde el punto de vista universal, ya no solamente de la parte de la Tierra, de este planeta que habitamos, sino desde un contexto universal. Y me voy a ir trasladando al contexto mundial, al contexto nacional, institucional, o sea, el politécnico, y luego finalmente acabaré con CICATA, ¿no? Entonces comenzamos con la parte universal. ¿Cuánto tiempo cuándo nació la tecnología? La tecnología pues es algo prácticamente humano, es algo inherente a los humanos. No es algo que existe per se. El conocimiento podríamos decir que existe. La ciencia existe. Las leyes de la naturaleza existen independientemente de que existiéramos o no nosotros. Pero la tecnología no. La tecnología requiere que estemos nosotros, que apliquemos esas leyes para un fin, ¿sí? Que en particular pues será modificar las condiciones naturales para un propósito.
Y entonces, viendo esa imagen, resulta que pues en las últimas décadas pues se ha ido fortaleciendo mucho la teoría del Big Bang, de cómo fue creado el universo. Y eso pues gracias a ciertos instrumentos que el humano ha conocido. Y esos instrumentos pues normalmente se llaman telescopios y son fruto del desarrollo tecnológico. Y entonces el telescopio Hubble pues ya nos pudo decir, se tuvo que sacar un telescopio afuera de la atmósfera para poder ver un poquito más allá. Y eso hace que pues no interfiera la atmósfera y podamos ver objetos más distantes. Entonces el Hubble pues nos ha permitido ver distancias del orden de objetos que están a miles de millones de años. Y por ahí en este diagrama pues aparece por ahí que hasta aquí llegamos a ver. Y no sé si recuerden de ese telescopio, pero no hace mucho tiempo hubo una expedición para poderlo componer, ¿verdad? Porque tuvo un problema de que no operaba como operaba en la Tierra y se tuvo que hacer una especie de modificación. Bueno, pero si queremos ver más allá, ahora sí que a los últimos rincones del universo, pues no es suficiente el Hubble y necesitamos algo todavía más potente. Y hace ya más de 20 años, surgió este proyecto que para mí es el digamos que ahora sí que la cumbre de un desarrollo tecnológico de la humanidad, porque conjuga un montón de conocimiento. Ese se llama el James Webb Space Telescope y la idea nació en 1996. Fíjense tanto tiempo, ¿cuánto tiempo para hacer un telescopio? Y todavía no lo ponemos en órbita. Se va a poner en el 2021. Y ya ha tenido varios vaivenes. De hecho, fíjense, curiosamente, cuando se hizo este proyecto, pues todavía la NASA mandaba cohetes. Y resulta que ahora ya ni cohetes manda. O sea, ya no tiene transbordador. Entonces, ahora, ¿cómo se va a poner el telescopio? Pues el telescopio se va a poner con un cohete Ariane de esta Organización Espacial Europea, que son los más avanzados de alguna manera actualmente, esos cohetes. Y el gobierno de Estados Unidos, que es el principal promotor, o Estados Unidos es el principal promotor de este proyecto, pues ha tenido varias veces que lo ha querido cancelar. Y en el 2011 dijo, ok, les voy a seguir dando dinero, pero ya va a haber un tope. Y fijó el tope en $8,000 millones. Entonces dicen, híjole, $8,000 millones, ¿cuánta gente comería con $8,000 millones? Mucha gente. Y bueno, ¿en qué consiste este telescopio? Es un telescopio que tiene un espejo, o más bien es un espejo compuesto, que mide 6.5 metros de diámetro. Mide, digo, porque ya existe, ya está aquí en la Tierra, todavía no se pone en órbita. 6.5 metros de diámetro. ¿Y cómo le vamos a hacer para ponerlo en un cohete? ¿Sí? Si son 6.5 metros de diámetro. Pues imagínenselo, pues es bastante grande, ¿no? Bueno, por eso lo tuvieron que hacer en piezas y se va a armar en el espacio. Y va a detectar radiación infrarroja, no detecta la luz visible, y es una radiación infrarroja que recibe un cierto corrimiento al rojo dependiendo de la velocidad con la que se alejan los objetos. Entonces, nos permitirá en principio ver las primeras estrellas que se formaron y que están lo más lejano posible después del Big Bang. Y es un instrumento bien interesante porque para que trabaje, tiene que trabajar a temperaturas abajo de 50 Kelvin. ¿Sí? ¿Por qué tiene que trabajar abajo de 50 Kelvin? Porque si estuviera a más temperatura, la misma superficie del telescopio interferiría con la radiación infrarroja que queremos detectar de esas estrellas tan lejanas. Y entonces tiene un shield, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Una protección
para que todo lo que es radiación solar sí llegue a los paneles solares, porque también necesita energía, pero que no llegue a lo que es el telescopio. Entonces hagan de cuenta que le hace una sombra. Entonces toda la radiación que se va a captar del Sol se usa para energizar el sistema, pero no va a llegar al telescopio. Entonces esa es la idea, es que trabaje a lo más frío que se pueda. Y la otra cosa bien interesante, que yo nunca pensé que lo iba a vivir, que cuando yo estudié física, ¿no? hace unos 30 años, en el curso de mecánica clásica, nos decían que el problema de tres cuerpos no tenía una solución analítica. ¿Sí? Podemos saber cómo se mueven dos cuerpos a través de su masa y su distancia, pero que si ya meto un tercer cuerpo, ya la cosa se complica y ya no tiene una solución analítica. Y pues uno dice, en aquel entonces yo decía, bueno, ¿y eso para qué podrá servir? El que yo tenga la solución analítica de tres cuerpos. Bueno, resulta que este telescopio, después del desarrollo tecnológico de la humanidad, y que es a través más bien de elemento de soluciones numéricas, ha detectado puntos que se llaman puntos de Lagrange, donde si yo pongo un objeto en ese lugar, sin importar los campos gravitacionales de la Tierra y de la Luna, ese objeto se va a mantener fijo. Entonces ese punto se llama punto de Lagrange L2, y el problema de ese punto es que no está tan cerquita. ¿Sí? Ese punto está 4 veces más de lo que está la Luna. Entonces este telescopio va a estar considerablemente más lejos que el Hubble. El Hubble realmente lo tenemos aquí cerquita. Entonces este equipo no permite errores. Si se manda y no funciona, no hay forma de repararlo ni de hacerle modificaciones. Ya una vez que se vaya a ese punto, que está a 1.500.000 kilómetros de la Tierra, y ahí se va a quedar. Entonces, imagínense la complejidad de este sistema, y que solamente se puede entender y se puede lograr por el nivel de desarrollo tecnológico que ha alcanzado la humanidad. ¿Sí? Y desde el punto de vista de materiales, desde el punto de vista de leyes físicas, desde el punto de vista mecánico, de todos los puntos de vista que se pueden imaginar, están contribuyendo a este proyecto. Bueno, entonces, pues nosotros queremos ver algo que se generó hace 15.000 millones de años. Esa es la idea, el Big Bang anda alrededor de esa, por extrapolación, se considera que debe de haber objetos que hace 15.000 millones de años va a llegar una luz a ese telescopio, que salió hace 15.000 millones de años y que va a llegar en ese momento. Bueno, pero ¿cómo se compara eso respecto a la edad evolutiva del hombre? 15.000 millones de años contra 1.500.000 años más o menos. Hice las cuentas para hacerlo rápido, puse cantidades bastante parecidas a hacer las divisiones rápido. Entonces, si vemos en términos de la evolución del hombre, biológicamente, estamos hablando de 1.500.000 años. Entonces, realmente somos bien jóvenes. O sea, comparado con la edad del universo, básicamente la evolución del hombre se ha dado en una 10.000ª del tiempo total existente. ¿Sí? Una 10.000ª. O sea, jóvenes. Bueno, pero esa es nada más la evolución biológica. Pero si pensamos en la evolución tecnológica, podríamos decir que la tecnología, si quisiéramos darle un origen, pues andaría del orden de hace unos 1.500 años, porque si bien había conocimiento, no había la forma sistemática de aplicar a lo que le llamamos tecnología. Entonces, vestigios a través de la escritura, pues andan del orden de 1.500 años. Entonces, si lo divido entre 15.000 millones de años de existencia, pues entonces estamos hablando de que la tecnología existe en la última 10.000.000ª parte del tiempo existente. Una 10.000.000ª parte. Entonces dividan el tiempo total del universo en 10 millones
y esa es la fracción en la que se ha desarrollado la tecnología. Entonces realmente es muy reciente. ¿Ok? Entonces ese es el contexto universal. Ahora vamos a pensar en un contexto mundial. ¿Qué hemos hecho? Como humanidad, pues ahorita hemos hecho ya un montón de cosas, porque tenemos la posibilidad de comunicarnos sin importar el lugar de la Tierra, nos podemos comunicar casi de manera instantánea como seres humanos, y eso posibilita algo bien interesante, que es que podamos erradicar la pobreza en el mundo. Antes, cuando no estábamos todos comunicados, pues en realidad era imposible eso, porque pues si bien podía haber sociedades muy desarrolladas, podía haber unas que estuvieran muy retrasadas, y entonces pues el tratar de que como colectivo tratáramos de erradicar la pobreza, pues era algo inimaginable. Pero ahora resulta que tenemos transportes, tenemos comunicaciones, tenemos energía, tenemos recursos. Entonces, en teoría, no hay nada que nos impida eliminar la pobreza, ¿sí? Hay lugares que puede haber mucho más producción, otros en que no haya, y se puede, obviamente, transportar los bienes. Se puede educar a cualquier ser humano, independientemente de su posición geográfica. Entonces, no hay una barrera real para que nosotros pudiéramos, como colectivo, decir que ya no existe un ser humano que no tenga que comer, que ya no existe un ser humano que no pueda educarse, que ya no existe un ser humano que no tenga servicios de salud. En teoría se puede. Entonces, hace no mucho tiempo, en el año 2000, hubo una iniciativa en las Naciones Unidas con ese propósito, y se generaron 8 metas para erradicar en principio la pobreza. Y bueno, pues hubo resultados, eso era en 2015, ya lo pasamos. Entonces ya hay estadísticas de que tenemos cierto avance en esa dirección. Pero llegó el tiempo, se vuelven a reunir los presidentes de los países en la sesión 70 de las Naciones Unidas en el 2015, en septiembre, 193 estados, y se ponen de acuerdo a generar una nueva agenda al 2030, ¿sí? Donde reestructuran esas 8 metas y generan 17 nuevas metas. Y esas pues tienen como propósito global eso, de erradicar la pobreza, nada más que desde diferentes frentes. Entonces, pues como voy a platicarles un documento de 73 páginas, muy interesante. Y como primera meta, pues se tiene que eliminar la pobreza en todas sus formas, no nada más la pobreza en cuanto a alimentos o en cuanto a techo, sino de todo tipo. También eliminar el hambre y tener vidas saludables. Entonces esa es la meta 3. Voy a ir repasando todas esas metas. Se van a dar cuenta, les invito a que hagan una reflexión sobre los principales problemas de nuestro país, y se van a dar cuenta que prácticamente todo está considerado en esas 17 metas. Una educación de calidad, ¿sí? Y equitativa, igualdad de género, y agua y sanidad para todos. Esas son las 4, 5 y 6. Que todos tengamos disponibilidad de energía, ¿sí? Accesible, sustentable, moderna. Ahorita les voy a platicar un poquito más de esa meta 7 que nos incumbe más, a lo mejor como sector, ¿sí? La meta 8 está relacionado con crecimiento económico para el mundo, y la meta 9 hacer una industrialización sustentable. Entonces, si vemos los detalles de la meta 7,
Fíjense, eso tiene que ver, está dividido en algunas secciones, y la primera pues tiene que ver con el acceso accesible, y luego que se tenga energía renovable para todos, acceso a investigación y tecnología en energías limpias, y expandir la infraestructura y la tecnología, y ahora sí que actualizar la tecnología existente para producir energía. Entonces, ahorita se los estoy dando, no los quiero explicar a detalle, pero es como la invitación a que vean el documento, porque cada una de esas metas tiene esas secciones concretas de cómo se puede lograr la meta. Vamos a la meta 10, reducir la inigualdad entre los países, tener un crecimiento en las ciudades, la meta 11, que sean seguras, que se puedan renovar y sustentables. La meta 12 tiene que ver con tener patrones de producción y de consumo sustentables. Entonces, fíjense, les voy a poner este pequeño video, se me hizo bastante interesante, porque a veces condenamos algunas cosas cuando en realidad no son malas o buenas de por sí, sino que depende del uso que les demos. Entonces, veamos. Namaskar, Sadhguru. So we have solutions to revitalize the rivers, but what is the solution to remove the existing plastic wastage? There's a lot of it in India or anywhere. Yeah. So what are the solutions to remove that? See, plastic is a miraculous material. Let's understand this. All the plastic warriors, please listen to me carefully. Plastic is a miraculous material. It's one of the most fantastic materials that human beings have created. The problem is not of plastic, the problem is of human irresponsibility. So that's what we need to fix. If we generate a more responsible population, plastic is a wonderful thing. How many things in our lives have become easy and wonderful because of plastics? But we think plastics are bad. Plastics are not bad. Plastic is a wonderful, fantastic material. Human beings have become irresponsible. Let's fix that. But the damage that's already done, please understand, all the damage that we have done in the form of pollution, it is not very difficult to fix. It just needs determined political action and responsible action from the citizens of this country and the world, which can be done. But the more serious problem is the depletion of resource. Depletion of soil and water is a far more serious problem and much more difficult to revitalize. You are saying, okay, we will revitalize the rivers. It's not as simple as that. But removing the plastic is not really a big problem. If we have a project to remove that, first you get Hyderabad city responsible enough that they don't throw plastics all over the place. Then you will see removing it is just a matter of 1 month or 2 months. The entire Telangana, whatever plastic, we can remove it in a 2 months' time. What do you say, Vishweshwar? First stop throwing it. You stop that, removing it will happen in 2 months and we can recycle the plastic. It's a very useful material. A material that does not deteriorate is not against you. This means you can use it 1,000 times. Anything that you can use 1,000 times over means we are not going to exploit other resources unnecessarily. So plastic is a solution for environmental problems that we have. But unfortunately we have made a solution into a problem. Ok, entonces ahí es un ejemplo de cómo la tecnología, cualquier tecnología que ustedes se puedan imaginar, puede tener, ahora sí vamos a llamarle su lado oscuro, ¿sí? Pero también su lado, digamos, positivo, y eso depende más bien de cómo hagamos uso de ello. Nos pasamos a las siguientes metas.
Por ejemplo, el cambio climático, famoso que algunos creen, algunos no. Sin embargo, otra vez, a través de la tecnología, ya estamos teniendo la posibilidad de generar datos que sí nos permiten ver realmente cuál es el impacto real de nosotros en el mundo. Hace 20, 30 años que no teníamos todas esas redes satélites que podían estar viendo cómo estaba comportando el mundo, pues a lo mejor era, no, tú crees que afecta, pero en realidad no afecta. Ya ven, todavía Trump cree que no afecta, ¿no? O sea, en pleno 2018, con tanta tecnología, todavía hay gente que cree que eso es algo inventado para evitar el desarrollo económico. Entonces, la verdad es que estamos viviendo un tiempo muy interesante porque tenemos mucha información disponible en la cual podemos tomar decisiones correctas. Las últimas dos metas pues tienen que ver con, digamos, quizá el principal problema de México, ¿sí? Que quizá pudiera ser la seguridad, y que mientras no tengamos un sistema de justicia adecuado, pues no podemos tener una sociedad pacífica. Y eso es parte, somos pobres también en la medida en que no tenemos una sociedad pacífica y con justicia. Entonces, esa es otra meta que se planteó esta organización, y déjenme decirles que para cada una de esas metas se están generando foros, ¿sí? A nivel mundial, para atender a cada una de esos puntos, ¿no? Y finalmente la meta 17 tiene que ver con desarrollar ahora sí que las asociaciones necesarias entre los países, pues para lograr esta gran meta. Bueno, ya les platiqué lo que es el documento. ¿Qué hemos hecho? ¿Quién está haciendo más? ¿Quién está haciendo menos? Déjenme decirles que yo me enteré de esto, no fue a través de nuestro gobierno, no fue a través de las noticias de televisión, fue a través de una fundación de Melinda y Bill Gates, porque ellos compraron la idea, supieron de la iniciativa a nivel mundial y ahora están trabajando fervientemente para poderla hacer una realidad, y eso pues le meten mucho dinero. Y ya van 2 foros que hacen. El año pasado estuvo Obama, en este año invitaron a Macron. Les invito mucho a que vean ahorita no nos da tiempo a que vean esos videos, pero es muy interesante conocer lo que opinan esas personalidades en esta temática. Pero sí les voy a presentar un pequeño video que se dio en el 2017 y que tuvo que ver con cuál es la importancia de seguir trabajando en esta dirección, que no se quede a la mitad la iniciativa del 2000. Apollo, you're on course, 226 hours to the moon orbit. Okay, thanks, Houston. But I think we'll be heading back now. Come again? Yeah, it was kind of fun, but I think halfway will do. Job done.
Sí. Aquí en este video hay una frase que a mí me parece muy motivante. Ahorita acuérdense que hablamos de qué nos motiva a hacer las cosas, pero hay una frase que no sé si la percibieron, pero es esta: que nosotros podríamos ser la primera generación y lo podríamos vivir, en la que se pudiera eliminar la extrema pobreza. Y ese sería un hecho único, insólito. Ahora sí que desde el punto de vista universal lo tenemos a la mano, ¿sí? Nunca podría haber habido esa situación en el mundo, y es algo que es realmente alcanzable. Ok, entonces continúo con la presentación. ¿Qué es esta? Aquí hay una cosa también que me llamó la atención, es que Macron está haciendo mucho trabajo en términos como presidente de Francia. Lo agarró como una bandera, no solamente desde un punto de vista particular de una actividad más, sino que fue como una parte de desarrollar a Francia. Y entonces yo dije, bueno, ¿y qué pasó con México? Me hice la pregunta, ¿qué pasó con México? Bueno, también Peña Nieto estuvo en ese foro. Y fíjense, yo nunca escuché, no sé, a ver, alguno de ustedes me dijera, pero que al menos saliera en las noticias o algo que dijera, caray, ya, el presidente fue a este foro y hay esa iniciativa a nivel mundial y nos vamos a sumar como país. Y no podemos decir que nos sintiéramos ajenos a esta problemática, porque en realidad es la problemática del país, ¿sí? No estamos diciendo que nosotros, no es asunto de nosotros. Y bueno, esa lámina que está ahí, la saqué de la página de la Presidencia de la República. De esos comunicados de prensa que pareciera que pues nada más fue para decir que ahí estuvo, pero que no repercutió realmente en las políticas públicas. Bueno, pero ahorita, ¿qué sigue? Estamos hablando ya del contexto nacional. Y hace no mucho tiempo nos dijeron o nos mandaron por ahí un documento que está usando la que va a ser la próxima directora del CONACYT. Bueno, pero en realidad ese documento se hizo todavía antes de que se supiera que López Obrador va a ser nuestro próximo presidente. Y pues era, digamos, que la propuesta en términos de ciencia y tecnología que se adecua al proyecto alternativo de nación. No sé cuántos de ustedes lo hayan leído, pero si comulgan o no con él. ¿Alguien que tenga alguna opinión de ese documento? ¿Qué opinión tienes? Bueno, es un documento que dice qué problemáticas hay, pero no sé cómo atacarlo. Okay. Entonces es un problema importante porque finalmente dicen hay que hacer, hay que, pero no dicen cómo abordamos o cómo podemos llegar a abordar ese problema. Ajá, exacto. Ok, muy bien, gracias. Yo lo leí para esta presentación, no lo había leído, lo recibí y dije un día lo voy a leer, pero no lo leí. Y fue un poco sorpresivo. La verdad no creo que sea un documento muy bien hecho, ¿sí? Pero sí es un documento muy bien intencionado. Sí, creo que es un documento de buenas intenciones, pero realmente no tiene un estudio así muy profundo, con un diagnóstico de cómo está la ciencia y tecnología de México y cómo lo podemos cambiar, porque para eso pues hay que hacer un diagnóstico, y desafortunadamente hace afirmaciones de tipo político más que académico. Entonces miren, algunas de ellas, bueno, primero les comento una de lo que más me gustó, ahí ese extracto.
donde dice que se van a fomentar proyectos con una visión de futuro y que se va a dar prioridad a los avances del conocimiento para atender problemáticas de los sectores más marginados. Como que checa con aquel documento ese que les digo, mundial, ¿no? Está bien, al menos, en esa parte. Y también impulsar a los científicos en formación, a los jóvenes investigadores, y de tal manera que se reduzca la brecha de género y la brecha de origen social. Entonces, pues eso se oye bastante bueno, bien, ¿no? Pero luego ya saqué otros extractos y algunos que tú dices, ¿cómo? Parecen ocurrencias así. Una que tiene que ver con que se va a poner otra categoría de investigador nacional y que no tiene nada que ver con el sistema actual, que tiene que ver con la gente que hace cosas, ¿sí? Especialistas nacionales, como que fue un poquito fuera del sistema académico, pero que sí de alguna manera generen conocimiento y que a ellos no se les da apoyos públicos. Entonces eso se oye un poco extraño, pero bueno, está escrito. Luego, también dice claramente que no se van a destinar recursos públicos a las empresas. ¿Sí? Ya ven ahora que salió la carta, que se hizo todo el relajo de que, bueno, pues a fin de cuentas era responder eso. Si ahorita se estaban asignando recursos a empresas del PEI, pues ya iba a implicar que esto no se iba a cumplir. Y eso está explícito. No les vamos a dar dinero, es más, no les vamos a dar dinero, les vamos a pedir que lo den, ¿sí? Y eso dice, ¿no? Porque van a decir, se fomentará que contribuyan al desarrollo tecnológico a través de aportaciones. Se oye muy utópico. Si no los convencemos de participar cuando les dan dinero, menos para que den dinero, ¿no? Pero bueno, eso está escrito. También, eso fue lo que menos me gustó, evaluar con rigor científico los costos sociales y ambientales en México del régimen neoliberal. O sea, otra vez, los culpables son los anteriores, como si viviéramos en un país diferente, ¿no? O sea, y como si los que están ahora no fueran tan mexicanos como los que van a llegar, ¿no? O sea, a fin de cuentas, estar culpando personas. Y luego se va a promover de manera prioritaria convenios con países del entorno latinoamericano y del Caribe, ¿sí? Con quienes se puedan generar sinergias, y también con los países, los tigres asiáticos, ¿verdad? De pronto se oye bien, ¿verdad? Pero de pronto si analizamos el desarrollo de ciencia y tecnología y hacemos un diagnóstico profundo, y si queremos aprender del desarrollo científico y tecnológico, pues hay liderazgos muy bien establecidos, ¿no? Entonces eso se oye también extraño. Pero bueno, lo interesante, hay cosas muy interesantes. Entonces, ¿qué rol tendremos que jugar nosotros? El Politécnico existe, todo el régimen del PRI, el PAN, ahora Morena, y va a seguir existiendo. Bueno, esperemos. Entonces estamos con una misión institucional, con una visión, y esa, afortunadamente, checa bien con todo, ¿sí? Checa bien con ese proyecto alternativo de nación, ¿sí? Y también checa bien con aquel documento que les platiqué mundial. Entonces, como que me siento que estoy en un lugar donde nos conviene, ¿sí? Pero no nos conviene de manera individual, sino que nos conviene como para maximizar nuestro impacto. Y bueno, la visión de nuestro instituto pues es que nuestra comunidad contribuya al desarrollo científico con impacto social. Entonces, pues todo cuadra, ¿sí? Y puede ser una buena motivación para guiar nuestros proyectos.
Entonces, la institución, no voy a ahondar mucho en esto, pero más bien esto es una invitación a que se conozca lo que es el Politécnico. Tiene una estructura bastante completa y hay muchas áreas que nos pueden ayudar a hacer efectiva algún proyecto que nosotros queramos desarrollar en términos de tecnología con estos fines. Entonces, dentro de la estructura del instituto, pues hay departamentos variados, pero uno de ellos en particular, bueno, esta es toda la estructura, ya después hay varias secretarías, déjenme pongo señalador. Es que aquí no espero que lo lean, pero bueno, dentro del instituto hay varias secretarías y nosotros estamos acá. Somos las unidades académicas de investigación científica y tecnológica y nosotros tenemos relación con todas las secretarías y algunas de ellas tienen que ver con la integración social. Entonces, eventualmente no estamos solos, ¿sí? Podemos acudir a unidades del Politécnico que nos pueden ayudar si ya detectamos algo en los que nos podemos dedicar, que nos apoyen para lograrlo. Y un ejemplo, por ejemplo, es el Tecnópoli. Ese es un sistema que tiene el Tecnópoli, es una unidad dentro del Politécnico, que tiene como objeto monitorear a nivel nacional e internacional. O sea, no solamente lo que hace falta aquí en el país, sino también a nivel mundial. Cuestiones de inteligencia y prospectiva tecnológica. O sea, que hagamos cosas que tengan fondo y fondos. Y bueno, ya dentro del contexto de CICATA, somos relativamente jóvenes, ¿eh? En el 90 aquí está del 96 nuestra acta de creación, y otra vez, afortunadamente, todo cuadra, ¿eh? Impartir docencia y desarrollar investigaciones científicas y de tecnología avanzada dirigidas a la atención y solución de las necesidades de desarrollo científico del país. Y nuestro posgrado pues tiene esa característica, que en su principio pues fue inentendible de que cómo podías hacer un posgrado con puras materias optativas. Entonces, si ustedes ven la currícula de la maestría y la de doctorado, es igual, no hay una sola materia obligatoria. ¿Sí? Tenemos 7 materias optativas y esas 7 materias se toman en función del proyecto, en función del problema que queramos resolver. Y tenemos líneas y tenemos temáticas que podemos atender, las líneas que ustedes conocen, temáticas que en algún momento pensamos que se podían atender si se unieran fortalezas de esas 5 líneas, y que tienen que ver con problemas reales, tienen que ver con problemas no inventados, problemas que existen y que eventualmente podrían ayudar a eliminar la pobreza, primero a nivel local y después a nivel de ese documento global. Entonces, para terminar, bueno, a lo mejor no para terminar, me gustaría a lo mejor escuchar algunas de sus opiniones, pero es como que reflexionar colectivamente en qué espacio-tiempo nos encontramos, ¿sí? Y ya les comenté desde hace miles de millones de años a Querétaro, México, mundo. Entonces, nos está tocando vivir un lugar y un tiempo. Y de acuerdo a ese lugar y ese tiempo, ¿cuáles son nuestras áreas de oportunidad? ¿Cuáles son los problemas que existen? Si nos hubiéramos nacido hace 20 años, los problemas quizás sean diferentes. Quizás nuestros hijos o nuestros hijos de nuestros hijos atenderán otros problemas. Pero ahorita, en este espacio-tiempo, tenemos unas áreas de oportunidad. Y si las identificamos, entonces yo podría decir, a ver, de todo lo que yo puedo hacer, ¿cómo puedo yo maximizar mi contribución? Entonces, normalmente yo como estudiante, como profesor, a lo mejor puedo seleccionar 10 cosas a hacer. Afortunadamente tenemos esa libertad, ¿sí? Pero si quisiéramos tener algo que nos guíe a decir a qué nos dedicarnos,
pues a lo mejor deberíamos de priorizar donde tengamos mayor impacto en un beneficio social. Y entonces, para terminar esta plática, charla, esta lámina me gusta mucho, que todos luego tenemos la esperanza de que el nuevo gobierno nos resuelva los problemas, ¿no? Y todos estamos que queremos que las cosas sean diferentes, pero no debemos de asumir la posición de que pues, alguien más lo tiene que hacer. Entonces tenemos dos opciones, ¿no? Leemos el documento de la nueva directora de CONACYT y decimos cuánto disparate tiene, y me pongo yo en la oposición y no hago nada, ¿sí? O me pongo en la posición de acuerdo a mi experiencia, veo los errores que tiene y me uno a que no los tenga, ¿sí? Porque a fin de cuentas pues ahí va a estar 6 años, ¿no? Y después vendrá alguien más. Entonces esa es la invitación básicamente, ¿no? Que asumamos una posición más proactiva y que digamos, dentro de mi contexto, dentro de mis capacidades, ¿qué puedo yo contribuir? Y creo que el marco de ese documento de las Naciones Unidas es un marco excelente porque lo despersonaliza. O sea, no estamos hablando de beneficiar a un partido político, ¿no? Estamos hablando de beneficiar a la humanidad, al colectivo general. Obviamente no me voy a ir a darle de comer a los niños de África si aquí cruzando la calle hay niños, ¿no? En esas condiciones. Pero tampoco voy a ponerme a sacar mi dinero y decir, lo voy a repartir ahorita con todos los que... Sino que, ¿qué sé hacer bien? ¿Y dónde puedo hacer que eso que yo sé hacer bien? O sea, no se trata de cambiar lo que hacemos, porque eso nos mete en una situación pues muy poco productiva, ¿no? Sino de lo que hacemos nosotros que pueda tener un impacto muy alto, y que ayude a que se cumplan esas metas que les platiqué. Ok, pues eso es lo que les quería platicar. No sé si tengan comentarios, preguntas. ¿Sí? Bueno, primero felicitarte por la preparación de la presentación y me hace eco en el sentido de que el plástico o los plásticos vinieron a sustituir el acero o el hierro, y lo podemos ver nosotros en coches de los años 80, todavía venía con sus defensas metálicas y una serie de cosas. Yo hay muchos componentes de plástico. Es algo importante el saber que aquí en los parques industriales, aunque a veces no conocemos su interior o el interior de estas empresas, pues hay mucha industria 4.0. Y me tocó conocer una aquí en un parque que se llama Edway, y muy interesante porque ellos hacen inyección de plástico, hacen accesorios o componentes de plástico para la industria automotriz. Entonces, y suena muy interesante lo que comentas. ¿Por qué no aprender de países? Por ejemplo, esta empresa tiene capital chino. ¿Por qué no aprender de China con ese volumen tan grande de población y cómo ha buscado el erradicar la pobreza extrema? O sea, ahí hay un modelo ya probado, y un modelo en funcionamiento. Tengo entendido que ellos en cortos tiempos están desarrollando nuevas ciudades con toda la infraestructura. Entonces, bueno, para mí yo creo que entre más conocimiento se pueda tener, pues más posibilidades tenemos
cambio. Exacto. Muchas gracias, Juan José. De hecho, de los videos que les pedía, más bien que les invitaba a ver, el de Macron, este evento fue hace una semana y media, pero lo pueden ver en YouTube. Busquen nada más Macron Goalkeepers, Nueva York. Él hablaba de que estaba ahorita metido más en África, ¿no? Pero en términos no de que ellos copien el modelo de desarrollo de los países que ya están desarrollados y que generen los mismos satisfactores, sino que desarrollen una tecnología completamente diferente en términos de su situación, ¿sí? Y que además la información ya existe, o sea, que no repitan. Y daba el ejemplo de las líneas telefónicas, ¿sí? ¿Para qué en África se genera un sistema de comunicación telefónica como la que tenemos acá si ya existen las inalámbricas? Entonces no se brincan ese paso, ¿no? O sea, ya aplican tecnologías más avanzadas, adecuadas al lugar, ¿sí? De su desarrollo. Entonces, si nosotros pensamos en eso en México, no tenemos por qué pensar en que vamos a hacer los mismos desarrollos, por ejemplo, en términos de energía, que lo que están haciendo los países desarrollados. Tenemos que pensar en los recursos que tenemos, ¿sí? Tenemos un montón de sol, tenemos muchas cuencas que podemos hacer microhidroeléctricas. Entonces, el desarrollo tecnológico no tiene por qué ser igual, tiene que ser contextualizado en nuestro ámbito. Entonces, pues le agradecemos al doctor Eduardo. Yo una vez quisiera entender qué significa erradicar la pobreza. Y eso es algo muy... Parece tan ambiguo como el título de mi plática, ¿verdad? O sea, tan genérico que es difícil entenderlo. Y si uno va al documento original, esa es la parte que creo que tiene más secciones, ¿sí? Porque no se habla de la pobreza en términos solamente físicos, ¿no? No solamente del vestido o de la comida o del techo. Se habla de pobreza inclusive intelectual, ¿sí? Se habla de pobreza psicológica, ¿sí? Curiosa, ¿no? O sea, en todos los ámbitos tú podrías definir la pobreza. Y entonces en ese lugar, pues ahora sí que definieron secciones para cada una de las pobrezas, lo más cuantitativo que se podía, ¿sí? Pero no es nada fácil, ¿no? porque realmente tiene tanto aspectos cualitativos como aspectos cuantitativos. Y podríamos hasta recordar dichos de sabiduría popular, ¿verdad? Donde en el que no es el pobre el que menos tiene, sino el que menos necesita. Entonces, esas son situaciones que no son fáciles de resolver, pero sí hay cosas que sí son fáciles de resolver, como el hecho de tener una nutrición adecuada. Y se habla de que el caso de África, que hay un problema de equidad de género muy fuerte, y que ¿cuál es la forma de resolver el problema de las mujeres en África? En buena medida es la educación, ¿sí? Evitar que se tengan que casar a los 10, 11 años, 12 años, y esa es la pobreza en términos no de lo que comen, sino en términos de las relaciones humanas en las que están sometidas, ¿sí? Y eso es un estado de pobreza también. Entonces, pues sí es muy complejo, pero desde la parte de nosotros de tecnología, creo que hay cosas muy tangibles. Vamos a pensar que alguien es especialista en energía, ¿verdad? En energías alternativas, pues ahí es claro que se puede medir el bienestar de la población en términos del consumo de energía, y que si le das energía a la población, pues va a mejorar sus condiciones de vida. Entonces, eso se puede manejar ya cuantitativamente, es decir, al menos que todos tengan o sea, energía disponible, sin importar el lugar en el que viven. Entonces, pues ahora sí que cada quien tendrá que hacer
introspección, ¿verdad? Y decir en dónde yo puedo influir más. Ese es el problema. Sí. O sea, parece que es un problema la pobreza y hay muchas soluciones, pero resulta que yo me acuerdo hace mucho tiempo se me quedó muy grabado todos los feministas cuando decían para que exista el primer mundo es que existe un pensamiento social, no se puede. Para que exista, hay pobres porque existen ricos. Y ciertamente es demasiadas aristas, o sea, no solamente es un problema de dinero, es un problema de alma, es un problema de espíritu. Pero todo se tiene que resolver. Es algo así como la famosa teología de la liberación. Ajá. La Biblia, pues, lo tiene que ver con esto, tiene que ver con para ser feliz o para dejar de ser pobre necesito recursos, porque no necesito educación, no necesito que mi alma no se apoye. Y sin embargo todo eso, pues por mucho que yo quiera meter en la tecnología, pues como que está por otro lado. No creo que la tecnología pueda resolver este tipo de cosas. El ser humano lo puede hacer. Bueno, tal vez sí, pero no es decir, bueno, vamos a ofrecer herramientas tecnológicas para solucionar el problema social. Eso es, la tecnología al final de cuentas para mí es la forma que nos ha hecho como niños. La ciencia solamente me sirve para que la tecnología trabaje menos. Todo el desarrollo tecnológico es para que no sea más cómodo, pero ciertamente es un hecho que cada vez más pobre. Y nos va a seguir siendo pobres. Entonces, de repente cosas que no me cuadran, que no tenemos que resolver ahorita, pero son reflexiones, ¿no? Sí, de hecho, no hay que quedarnos con la idea equivocada que la tecnología es la panacea. En realidad la tecnología, igual como vimos el ejemplo del plástico, hay personas que piensan que el problema de la humanidad es la tecnología, ¿no? Y quieren la utopía del retorno a la naturaleza, ¿sí? Entonces la tecnología no tiene, no puedes decir que es buena o es mala, dependiendo del uso que le des. Entonces, por lo tanto, no va a ser la panacea de resolver el problema. Entonces, cuando yo les planteo el documento de 17 metas, no todo se resuelve con tecnología. O sea, mucha parte se resuelve con otro tipo de actividades humanas, ¿no? Y entonces, en ese mapa, respecto a lo que tú decías de que para que haya ricos se necesita haber pobres, se generó un coeficiente que se llama Gini y que tiene que ver con la distribución de la riqueza en los países. ¿Qué tantos pobres hay con respecto a la gente rica? Entonces, curiosamente, nosotros como país estamos en la misma clasificación de Estados Unidos. ¿Será porque copiamos su modelo? Bueno, seguramente. Pero bueno, quién sabe, pero a fin de cuentas estamos en la misma clasificación. Y hay países, los que están en verde sobre todo, que tienen una desigualdad en términos monetarios considerablemente menor. Y ese índice se calcula en base al que gana menos y el que gana más, y con un peso de cuántos hay de los que ganan menos con respecto a los que ganan más. Y bueno, a fin de cuentas, creo que ese mapa nos dice que sí es posible generar sociedades en las que haya menos pobres y también menos ricos, o sea que haya más equidad en la distribución de la riqueza, y que si ahorita la extrema pobreza es las personas que ganan $1.5 por día, resulta que el promedio mundial en términos de ingreso anda del orden de más de $1,000, ¿sí? Entonces fíjense la diferencia en términos, es demasiada, ¿no? O sea, como, bueno, a lo mejor perdón, sí me equivoqué, era al mes, era $1,000 al mes, son 30, o sea, el extremo pobreza es vivir con $45, ¿sí? Y el promedio del mundo anda en $1,000.
Sí, entonces ustedes imagínense, pues nada más es cuestión de que se reparte, ya nadie es pobre, ¿no? O sea, en teoría hay la suficiente riqueza para que no hubiera pobres. O sea, al menos matemáticamente, ya ahorita estamos en la situación en la que no podría haber pobres. Se necesitaría que dejaran de salir. Y eso más de 10. Pero bueno. Bueno, muy bien. Gracias. Ajá. La plática. Es que es de casa. Sí.